Empezamos con la segunda parte de esta jornada. Seguirá presidiendo el panel el licenciado Guido Rangugni. Y bien, para compartir la experiencia nacional en materia de PPP, nos acompaña en este bloque el subsecretario de Contratación y Ejecución de Obras Públicas del Ministerio de Transporte, Álvaro Iriarte, el director nacional de Ejecución de Obras, Rodrigo Lynch, así también como Mariano Fantoni. Vamos a hablar un poquito. Álvaro Iriarte es abogado y máster en Administración Pública. Se desempeña en distintos lugares del sector público desde hace 15 años, liderando y gestionando proyectos en el ámbito nacional como provincial y municipal. Es especialista en compras y contrataciones, área que lo tiene a cargo en la actualidad, además de la ejecución de proyectos con financiamiento internacional y BPP. Rodrigo Lynch cuenta también con una amplia experiencia en el sector público. En el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas de Transporte, coordina los proyectos ferroviarios bajo la modalidad BPP, destacándose el Belgrano Norte y Urquiza. Asimismo, Mariano Fantoni es docente universitario y consultor en temáticas vinculadas a la gestión pública a nivel nacional e internacional. Ha desempeñado funciones en distintos organismos del sector público durante los últimos 15 años. Actualmente, en el Ministerio de Transporte de la Nación, tiene a su cargo la coordinación de las actividades que desarrolla la Subsecretaría de Coordinación Administrativa. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, hecha la presentación de los integrantes, ahora vamos a escuchar la experiencia del Ministerio de Transporte, tanto para con las 6 obras y contrataciones que ustedes pudieron exitosamente llevar a buen puerto, por lo menos en términos de la firma del contrato y el inicio que se va a realizar seguramente en breve. Y también nos van a poder contar seguramente el otro conjunto de obras, los procesos de selección y todos los desafíos que se enfrentaron, de las obras que están incluidas en el proyecto de presupuesto, que es una próxima etapa. Dicho esto, te cedo la palabra, Álvaro. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a SAP. Nosotros, desde el Ministerio de Transporte, somos el primer ministerio que está ejecutando proyectos de participación pública o privada. A partir del dictado de la ley y de la reglamentación, se está trabajando desde el Gobierno en más de 50 proyectos, desde el Ministerio de Energía, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia. Sin embargo, como les decía, el Ministerio de Transporte es el primero que está ha licitado y está en proceso de ejecución de este tipo de proyectos de infraestructura. Un poco la idea es contarles las experiencias que estamos llevando desde la Secretaría de Obras y desde algunos organismos descentralizados del Ministerio de Transporte. Van a ser casos prácticos, así que la idea después es abrir a preguntas y respuestas para que puedan participar más interactivamente con nosotros acá en el panel. La idea también es contarles cuál es el Plan Nacional de Infraestructura de Transporte que se está llevando a cabo desde el 2015 y tiene como una primera terminación en el 2019. Esto abarca claramente proyectos de participación público-privada, pero así también otros proyectos de infraestructuras que son financiados a través de organismos multilaterales y también de aportes del Tesoro, claramente. ¿Cuál es la intención que se tiene en el momento de pensar un plan nacional de transporte? Esto tiene 3 aspectos muy importantes que tienen que ver con mejorar la vida y la calidad del transporte de todos los argentinos, generar empleo de manera formal y de calidad, y por supuesto un tercer factor que es mejorar la competitividad de la economía a nivel industrial y comercial. ¿Cuáles son los ejes en los que se ha enfocado el Plan Nacional de Transporte? Es importante también mencionar, como aclaración introductoria, que el plan que se lleva a cargo desde el Ministerio de Transporte fue diseñado 2 años antes del 2015, es decir, antes de empezar el periodo de gestión actual, ya se trabajó en el relevamiento, diagnóstico y en la proyección, no solo urbanística de lo que es la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, sino también a nivel federal en términos viales, ferroviarios urbanos y ferroviarios de cargas. Les decía cuáles son los ejes principales
que se tienen en cuenta es la mejora de la infraestructura, la reducción de todos los costos logísticos. En materia aerocomercial les vamos a contar y desarrollar un poco más ampliado todos los cambios que se hicieron a nivel de infraestructura y de mercado, y también la priorización que se hizo en movilidad urbana. Como les venía diciendo, en estos ejes, el objetivo en términos de vialidad, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, y como vamos a adelantar en esta presentación con los corredores viales que se licitaron a través del sistema de PPP, el objetivo 2023 es duplicar las autopistas. Esto significa una construcción de más de 2.800 kilómetros nuevos, 3.200 kilómetros nuevos de rutas seguras, que como ustedes saben es la ampliación de las calzadas para que haya un carril más, y si bien no son autopistas, genera un impacto en términos de seguridad vial muy alto, y más de 23.000 kilómetros de rutas intervenidos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio del país. En materia de puertos y vías navegables, estamos realizando, y ahora les vamos a desarrollar un poco más, obras de infraestructura en más de 4 puertos, el inicio de la construcción de uno nuevo. Esto tiene un impacto altísimo en términos de competitividad y reducción de costos logísticos, sobre todo en lo que es transporte ferroviario de cargas y puerto y aerocomercial también. Y estamos en proceso de recuperación de nuestra marina mercante. También en términos de trenes de cargas, el objetivo 2023 es un aumento exponencial de la cantidad de toneladas que se transportan, un aumento de la participación modal y más de 9.800 kilómetros de vías rehabilitadas. Este desafío de mejora de los trenes de cargas de las líneas que cruzan todo el país se enmarca también en proyectos de participación público-privada, como ahora más adelante vamos a ampliar, con el tren norpatagónico hacia Vaca Muerta, que es el tren que cruza desde Bahía Blanca hasta el emprendimiento energético de Vaca Muerta, como así también otras mejoras de líneas de cargas, como la del San Martín y la de Belgrano Cargas. En materia de movilidad urbana, el objetivo a 2019 fue triplicar la cantidad de pasajeros de trenes metropolitanas, mejorar el servicio y la accesibilidad del transporte público en todo el país. Esto, como vamos a desarrollar también, no solamente es en materia de trenes, sino también en materia de Metrobús, en accesibilidad a las estaciones y en trenes, Metrobús, y en pavimentación y mejora de todas las avenidas y rutas donde circula el transporte público. Y finalmente vamos a desarrollar el aspecto aerocomercial con el objetivo claro que ya cumplimos de duplicar la cantidad de pasajeros de cabotaje, mejorar la conectividad federal del cabotaje y desde el interior, es decir, como ustedes saben, acá en Tucumán, por ejemplo, ya existen vuelos internacionales directos desde la ciudad de Tucumán, como así también en las otras ciudades capitales del interior del país, y una renovación integral de la infraestructura aeroportuaria y la tecnología del tráfico aéreo. Esto se traduce básicamente no solo en la mejora de algunos edificios de los principales aeropuertos, sino también y sobre todo en la mejora de la infraestructura de las pistas de los aeropuertos. En términos de inversiones de infraestructura, vamos a contarles cómo estamos encarando en términos de montos. Como ustedes pueden ver en la filmina, entre 2015 y 2018 estamos hablando de 2,5 veces la cantidad de dinero en la cual se está invirtiendo en infraestructura. Arrancamos en el 2015 con una estimación en millones de pesos de 35.000 millones de pesos y ya estamos en 2018 con un proyectado de 131.000. Este monto, por supuesto, abarca no solamente lo que es con aportes de fuentes del Tesoro, sino también, como les decía, fuentes de organismos multilaterales y créditos bilaterales, como así también los proyectos de participación público-privado que vamos a contarles en el marco de la charla. ¿Qué pilares tomamos en el marco de las gestiones de estas licitaciones de infraestructuras en términos de transparencia? Bueno, lograr eficiencias y ahorros acumulados por más de 71.000 millones de pesos. En este caso estamos hablando de una reducción en el 2015 del 18% en los kilómetros de vía,
más del 35% en el caso de los kilómetros de ruta y hasta un 53% en el caso de kilómetros de autopista. Esto que parece solo un número, no es solamente un mecanismo de eficiencia de gestión, sino básicamente es transparencia. La posibilidad de que en el mercado de la construcción se haya habilitado a una libre competencia, con políticas claras, con métodos de licitación más abiertos, con dejar de cobrar la obtención de los pliegos licitatorios, con abrir a empresas internacionales para que puedan participar en esas licitaciones. Desde que llegamos en el 2015 ya se generó un impacto directo, como les digo, en algunos casos de hasta el 50% del costo de un kilómetro de autopista. Esto no es solo un hito de mejora de gestión, sino es dinero, son 71.000 millones de pesos que se pueden volver a invertir o reinvertir en otro tipo de licitaciones y genera, por eso hablamos de un círculo virtuoso del Plan Nacional, genera la posibilidad de optimizar esos recursos y esos fondos públicos. Otra forma de optimizar y a través de los plazos de ejecución y los cronogramas de obras que empezamos desde el 2015, inclusive en la mejora de las obras que recibimos, no solo en vialidad, sino también en las obras ferroviarias, hemos generado una mejora en los plazos de ejecución de obras. Eso básicamente es ahorro de dinero. Como ustedes saben, y estamos en un ámbito de gente de presupuesto, con lo cual tienen conocimiento, la redeterminación de precios en un sistema inflacionario como el que tenemos y tuvimos y seguimos teniendo en Argentina, genera una cantidad de costos inevitables, digamos, cuando más se demore el plazo de ejecución de obra. La posibilidad y la previsibilidad de ejecutar las obras en el tiempo originalmente pensado en las licitaciones genera un ahorro que también permite más reinversión en infraestructura. La mayor competencia, se duplicó la participación en obras viales y aeroportuarias. En el 2015, en cada una de las áreas en las que estuvimos trabajando, sea ferroviario, sea aeroportuario o sea vial, existía un número reducido de empresas en las cuales cada una tenía un nicho desarrollado por sector. En la actualidad hemos ampliado y a veces hasta triplicado la participación de actores, de oferentes, de participación en la licitación. Esto, insisto, no es solamente a través de generar mecanismos más transparentes de licitación, sino también en poner reglas claras que permitan que las empresas tengan una mayor previsibilidad al momento de ofertar o competir. A mayor competencia impacta directamente en una reducción de los costos. Bueno, y también hablábamos de simplificación y desburocratización en el sentido de casos concretos como incluir etapas de consulta previos a la licitación, la realización de data rooms de consulta para los oferentes en el caso de licitaciones que tienen una mayor complejidad o generan un desafío de mayor innovación en ese tipo de proyectos. Y también tomando medidas tan simples y que no tienen ningún costo extra para la administración, como por ejemplo dejar de cobrar y de registrar los oferentes que retiraban pliegos. En términos de economía, toda esta inversión de infraestructura que, repito, realizamos desde el Ministerio de Transporte, pero también desde el Ministerio de Energía y desde el Ministerio del Interior, Obras y Vivienda, genera un impacto en el empleo de la construcción de más de 400.000 empleados registrados a fines del año pasado. La proyección es aún más grande para fines de este año 2018. En materia de asfalto, a marzo de este año se registró la marca más alta en términos de toneladas despachadas, más de 62.000 toneladas, como pueden ver en la filmina. Lo mismo y algo muy similar ocurre con el cemento, que tiene su mejor marca en la historia en 2018, y la producción de áridos que aumentó en un 30%. Esto tiene un impacto directo en la venta de camiones, ha subido también desde el año 1999 el récord histórico de venta de camiones y más de 55 nuevas plantas asfálticas. Este impacto en la economía es directamente crecimiento y empleo. Cuando hablábamos de inversión en infraestructura en materia de transporte para el periodo 2015 proyectado 2019, en la filmina pueden ver, tomando las tres principales fuentes de financiamiento que utilizamos para la licitación de infraestructura de transporte, viendo el gráfico, arrancamos con el presupuesto nacional, subimos en el segundo nivel a los organismos multilaterales, bilaterales y fideicomisos, y en un tercer lugar
en los proyectos de participación público-privada. Como estamos en una etapa nueva con lo que es PPP, después de la sanción de la ley, de su reglamentación, como ustedes saben, la única licitación que está en ejecución en este momento ya adjudicada son los 6 corredores viales que se realizan desde la Dirección Nacional de Vialidad. En el periodo 2017 ya se preveía 303 millones de inversión, con un proyectado 2018 en la medida que arrancan estas primeras obras de 2.924 y con una proyección a 2019 en donde ya obviamente no se incluye solo lo que son los corredores viales de vialidad, sino también lo que tiene que ver con las licitaciones de trenes de pasajeros urbanos, que lo vamos a ampliar ahora, y también trenes de cargas, y también proyectos del Ministerio de Energía, que son obras bastante grandes. Como pueden ver, el crecimiento en la inversión de infraestructura ya en la escala va subiendo, en el primer año un 43%, al segundo un 72%, al tercero un 25% y en el último 2019 la proyección de un 70%. Ahora sí le vamos a contar un poco más dentro de los distintos áreas modales de transporte, cuáles son los cambios que se hicieron y las obras de infraestructura que están pensadas en términos de inversión. Un poco la idea de esta charla es contarles en dónde estamos, hacia dónde vamos y después, como decía Guido al momento de presentarnos, abrir a todas las preguntas que consideran necesarias para que pueda ser un poco más interactivo y para que puedan entender estos casos prácticos de infraestructura, en qué instancia están, si tienen alguna duda extra. En términos de aviones, estamos hablando de 3 ejes: la modernización de la infraestructura, el crecimiento de la empresa de la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, el fomento del ingreso de nuevas empresas y crecimiento de las existentes. Ahí, cuando hablamos de la cantidad de pasajeros transportados en el mercado doméstico, hablamos de un crecimiento del 31% en el primer trimestre de 2018 versus las estadísticas del año 2015. Estamos hablando de un 74% de market share doméstico, es decir, la cuota del mercado que hoy existe a nivel de cantidad de pasajeros en vuelos de cabotaje. El 74% hoy está cubierto por la aerolínea de bandera. Tenemos una nueva flota de aviones, el 90% de la puntualidad, que eso en términos comparativos a 2015 implica un crecimiento de más del 20%, y más de 38 nuevas rutas que, como ustedes saben, no solo son rutas que salen desde la ciudad de Buenos Aires al resto del país, sino también, y esto es lo más importante, en términos de un plan nacional que sea verdaderamente federal, el crecimiento de rutas interprovinciales e internacionales que no cruzan a la ciudad de Buenos Aires. Cuando hablamos de duplicar la cantidad de pasajeros domésticos, también hablamos de permitir que las empresas que compiten con Aerolíneas Argentinas puedan tener un crecimiento. En el caso de Andes, por ejemplo, en 3 años se multiplicó por 12 la cantidad de pasajeros, creciendo del 1,6% al 5% en la cuota de mercado que transportaba Andes como aerolínea doméstica, ¿no? Esto tiene una proyección para el año que viene de 126, de 2017 a 2018 del 126% de crecimiento. Algo similar pasa con Avianca, con Flybondi y con Norwegian Airlines, que son las 3 nuevas aerolíneas que se suman al mercado. Esto también implica mayor competencia y, como hablábamos recién en términos de infraestructura, a mayor competencia, mayor reducción de costos. En términos de infraestructura y con el objetivo claro de multiplicar la cantidad de pasajeros para que el sistema sea más sostenible, claramente, hemos realizado ya 15 reformas y modificaciones de obras en aeropuertos, como se pueden ver en el mapa de la filmina, en aeropuertos de todo el país. Hay 12 obras de aeropuertos en este momento en ejecución, ya 12 nuevas terminales concluidas, 7 nuevas pistas, entre ellas la de la provincia de Tucumán, que hoy resulta anfitrión en este congreso, más de 5 ampliaciones de plataformas, 8 balizamientos de pistas, 2 nuevas torres de control y 8 ampliaciones de estacionamientos. El plan a 2019, como pueden ver en términos de inversión de infraestructura, abarca 24.500 millones de pesos en aeropuertos y más de 3.000 millones en navegación aérea.
Cuando hablábamos de crecimiento del sistema aerocomercial, hablábamos no solo de multiplicar la cantidad de pasajeros domésticos, sino también en crear nuevas líneas. Como pueden ver en el mapa, la conectividad federal de diciembre de 2015 a la actualidad de 2018 ha sido multiplicada en un 37% la cantidad de pasajeros domésticos, más de un 30% en frecuencias semanales, 58 nuevas rutas domésticas, 34 de las cuales no pasan, como les decía recién, por la ciudad de Buenos Aires, y más de un 55% de conexiones que tampoco pasan por la ciudad de Buenos Aires, con el claro objetivo de generar que el transporte aerocomercial sea más accesible a los ciudadanos de todo el país, ¿no?, en términos federales. Lo mismo sucede con el aumento de vuelos internacionales desde la provincia. El caso emblemático es Córdoba, también el caso de Tucumán y de Salta, en el cual se crearon nuevas rutas internacionales sin tener que pasar por la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de un 42% de crecimiento de pasajeros domésticos en comparación en 2015 a 2018, más de 200% de nuevas conexiones hacia el exterior del país desde las provincias y más de 75 nuevas rutas internacionales. En la misma lógica, esta información después se la circulamos, pero para que tengan los datos más fríos, 24 aeropuertos intervenidos y sobre todo la inversión prevista para obras en aeropuertos. Pueden ver en la filmina, en la parte de abajo, el crecimiento exponencial en millones de pesos de 2016 a 2017 y el salto sobre todo de 2018 a 2019, que es proyectado 2019, pero que ya ha sido en 2018 superado. Hablábamos de los distintos modos de transporte, hablábamos de aerocomercial y tenemos que hablar de lo que tiene que ver con la mejora en la región metropolitana de Buenos Aires. Es la superficie del país con mayor densidad, con más de 15 millones de habitantes en 2.590 kilómetros, con una cantidad de 22 millones de viajes diarios y en una zona donde el transporte público representa el 49% del transporte realizado dentro de ese territorio. Hablamos de un 39% de transporte que tiene que ver con colectivos, con buses, más del 6% con trenes y un 4% que tiene que ver con la red de subterráneos de la capital federal. En términos de buses, que como pueden ver recién, que abarca el 39%, es decir, casi el 40% de los transportes realizados dentro de esta área metropolitana, estamos hablando de la necesidad de invertir en el crecimiento de metrobuses. El Metrobús, empezado ya hace 7 años en la Ciudad de Buenos Aires, no es un invento argentino, es un tipo de sistema que ha sido de éxito en Asia y en Latinoamérica, básicamente porque genera un impacto económico y de mejora de tiempo inmediato, pero con un nivel de inversión que, comparado con lo que cuesta invertir en una red de subterráneo, es de 1 a 100. Entonces, la posibilidad en países emergentes como el nuestro de generar mejoras directas, de impacto directo en la red de transporte, se traduce en nuestro caso al alcance presupuestario y disponibilidad de fondos que contamos con una inversión directa en metrobuses. Como pueden ver en el mapa, existe ya una red que está en verde, hay corredores en construcción y hay corredores que son los últimos en azul que están planificados a partir del 2019. Estamos hablando actualmente de 80 kilómetros de red de metrobuses o BRT, como se conocen internacionalmente, más de 120 kilómetros de rutas de metrobuses ya planificadas. Esto tiene un impacto directo del 50% de ahorro en el tiempo de traslado, lo cual tiene un impacto económico en el trabajo de la gente y también en la calidad de vida. Ustedes piensen que en la Ciudad de Buenos Aires hay gente que tiene que trasladarse entre 2 a 3 horas para llegar a su lugar de trabajo, con lo cual un impacto del 50% en una jornada laboral implica más a veces de hasta 2 horas de ahorro en el tiempo. 142 líneas de colectivos que son parte de esta red de buses de la Ciudad de Buenos Aires, 11 de las cuales ya son metrobuses. Solo para darles algunos datos más concretos y experiencias actualmente en ejecución, tenemos el Metrobús Morón con una inversión de más de 107 millones de pesos, el Metrobús en la ciudad de Neuquén con más de 166 millones de pesos, el Metrobús Calchaquí, que es en el municipio de Quilmes, de 280 millones de pesos, y el de Florencio Varela de más de 220.
Es importante también mencionar que no son solo los metrobuses que se están haciendo o que se vienen haciendo en estos 3 años en el ámbito metropolitano de Buenos Aires, sino también en el interior. En este momento estamos haciendo el de Neuquén, pero hemos terminado el de Santa Fe, Ciudad de Santa Fe, Ciudad de Rosario, y tenemos 4 provincias más, en el litoral, en el centro y en Cuyo, en estudio de proyecto para poder iniciar las obras, esperamos a fines de 2019. Las mejoras en el ámbito metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires tienen que ver, como les decía, no solo con las mejoras de transporte ferroviario de pasajeros, no solo con las mejoras en la red de buses, sino también en algo tan simple como la pavimentación. En el caso de los municipios que se pueden ver ahí, Pilar, Morón, Lanús, La Plata, Campana, estamos realizando en esta etapa de pavimentación más de 100 kilómetros proyectados a 2019, con una inversión superior a va a terminar siendo a los 6.000 millones de pesos. Para que ustedes se den una idea de magnitud, cuando yo les contaba el ahorro que implicó abrir a la competencia o la libre competencia de los oferentes de empresas constructoras, cuando les decía que desburocratizábamos todos los procesos de licitación y que eso significó un ahorro del 20% en el caso del costo de un kilómetro de ruta o hasta de un 50% en el caso de los kilómetros de autopista, estábamos hablando de un ahorro no proyectado sino real al momento de 71.000 millones de pesos. En el caso de 100 kilómetros de pavimentación de la región metropolitana o en el caso de los metrobuses, estamos hablando de entre 100 y 200 millones de pesos promedio. Imaginen toda la pavimentación o todos los metrobuses, calculemos cuántas obras de infraestructura se pueden hacer con esa plata que se ahorra a través de generar métodos más transparentes y más desburocratizados en términos de licitación de obra pública. En la etapa, para no aburrirlos con más datos y ya pasar a la parte de participación público-privado, estamos avanzando también en el sistema ferroviario, en la electrificación de la línea San Martín, en la electrificación del viaducto, en la realización del viaducto del Belgrano Sur, también en la electrificación de la línea Roca. Estamos hablando de obras que en el caso de San Martín son 500 millones de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. En el caso del Belgrano Sur estamos hablando de una obra de más de 100 millones de dólares financiado por CAF. Y también en la obra de los viaductos, por el que no lo sabe, es la elevación de toda la vía de andenes en altura. Entonces eso libera toda la traza hacia abajo y evita, además del accidente de seguridad vial, el tiempo que ahorra a cada uno de los cruces que podría existir en esa traza que queda elevada en este caso. En este momento estamos realizando 3 elevaciones de 3 líneas, Mitre, San Martín y Belgrano Sur. He consumido bastante el tiempo, vamos a pasar a la de participación público-privada ya en casos concretos. También estamos trabajando en el sistema ferroviario de cargas, más de 484 kilómetros de vía renovados, más de 400 kilómetros de vía en obra en este momento, 220 kilómetros adjudicados. En términos de participación público-privado, tenemos, como ya todos saben, y ahora ampliamos, la licitación realizada por la Dirección Nacional de Vialidad para los 6 corredores viales, una lista de transporte ferroviario de cargas, el cual el primer proyecto que ya está listo para salir es la licitación del tren norpatagónico de Bahía Blanca a Vaca Muerta, y también 2 proyectos muy grandes que tienen un impacto altísimo, que es la línea Belgrano Norte y la línea Urquiza en la región metropolitana de Buenos Aires. En términos de corredores viales, como pueden ver, estos son los 6 en el mapa, son los 6 corredores ya licitados en una inversión en la etapa 1 de más de 8.000 millones de dólares, 6.000 millones en construcción y 2.000 millones en operación y mantenimiento de estos corredores. Estamos en la etapa de cierre financiero, esperamos antes de fin de año ya están otorgadas todas las garantías y esperamos antes de fin de año ya contar con la inversión, el cierre financiero ya cerrado dentro de los contratos. Eso en términos de licitaciones de los corredores viales, como decía, licitados a través de la Dirección Nacional de Vialidad, que depende del Ministerio de Transporte.
las dos nuevas licitaciones que esperamos tener ya publicados antes de fin de año o a mediados de enero tienen que ver con el Urquiza y el Belgrano Norte. En este caso estamos hablando de dos obras y con operación y mantenimiento. Esto es, para los que no conocen, toda la red de transporte ferroviario de pasajeros hoy está operada por la empresa ferroviaria del Estado, SOFSE, que es la sociedad que opera todas las líneas de trenes, salvo dos, que son Urquiza y el Belgrano Norte, que siguen en una concesión de una empresa privada. Esa concesión se venció, está prorrogada hasta mitad del año que viene, y en estos 8 meses que quedan es el plazo que tenemos para poder realizar la licitación en el marco de la Ley de Participación Público-Privada. ¿Qué es lo que se licita? La construcción de infraestructura, esto es mejora de estaciones, renovación integral de vías. Se incluye en esta licitación la provisión de material rodante, es decir, la renovación de toda la flota y locomotoras de ambas líneas, Urquiza y Belgrano Norte, y también la operación de esas líneas. Es decir, esta licitación de PPP va a ser una oferta, va a ganar la mejor oferta que abarque los 3 aspectos: infraestructura, material rodante y operación y mantenimiento durante 15 años. No voy a ampliar, en todo caso lo dejamos para la parte de preguntas en la descripción de estas dos líneas, pero para que tengan una idea, estamos hablando en el caso del Urquiza de 52 kilómetros de vía, 23 estaciones, 128 coches Toshiba que son de la década del 70, o sea que tienen 50 años literalmente, 21 formaciones de 6 coches y 21 pasos a nivel que cruzan toda la traza de esta línea. Es importante que en términos de, por ejemplo, de subsidios al transporte, en este momento los ingresos que genera la línea Urquiza llegan a 5 millones de pesos cuando hablamos de unos egresos de 102. Esto nos habla de que hay un nivel de subsidio del 96,7, es decir, lo que ingresa de tarifa y de recaudación en esta línea apenas llega al 3% de los costos del mantenimiento de esa línea, ¿no? Para que opere esa línea. El modelo a 15 años, como les decía, abarca la renovación de las vías principales y de las playas de maniobra, al menos 8 estaciones renovadas a nuevo por temas de accesibilidad, los talleres de material rodante y mantenimiento, esto es decir, comprar toda la flota a nuevo, pero también generar los talleres sobre los que ya existen, para que la nueva flota pueda ser mantenido, los sistemas de señalamiento y comunicaciones ATS, obras de arte que tienen que ver con puentes y con pasos a distintos niveles. Esta obra de Urquiza está pensada originalmente en una inversión alrededor de los 325 millones de dólares. Esto es hacia a dónde está Urquiza, como les contaba, y hacia dónde queremos ir, más de 32, un crecimiento de más del 46% de pasajeros, es la proyección con la nueva línea ya renovada y el nuevo material rodante, más de 120 coches 0 kilómetros con aire acondicionado y con el ahorro energético que eso implica, más del 62% de las vías renovadas, andenes con pisos de seguridad, baños para discapacitados, estación renovada y, como les decía, y no es un dato menor, la renovación de todo el sistema de señalamiento electromecánico y sistema de frenado automático, ¿no? Cuando hablamos del Belgrano Norte hablamos del mismo modelo, es decir, esta licitación de participación público-privada va a abarcar toda la renovación de vía, estaciones, compra de material rodante y 15 años de mantenimiento y operación de la línea. En este caso hablamos del doble de cantidad de kilómetros, es el doble de la extensión, con 22 estaciones, o sea es el doble de kilometraje, pero la misma cantidad de estaciones porque tienen más distancia entre una estación y otra, más de 44 pasos vehiculares a nivel, no existe el sistema de frenado automático y hay también, al igual que en el otro caso, un bajo control a la evasión, es decir, lo que se puede recaudar por el ingreso de tarifa es muy bajo y también está en menos del 5% en relación al costo de mantenimiento. El modelo a 15 años es similar, con los mismos objetivos, también los coches a cero, el ahorro energético, la mejora de las vías, la accesibilidad y el sistema nuevo de señalamiento y frenado automático.
En el caso del tren norpatagónico, ahí cambiamos de lo que estábamos hablando recién, que es transporte, trenes de pasajeros a trenes de carga. El primer proyecto de participación público-privada que se va a llamar a licitación es este tren norpatagónico que une, como les decía, para que se ubiquen en el mapa, desde el puerto, acá está, de Bahía Blanca, como pueden ver abajo, hacia el Añelo, que es la ciudad más cercana a el punto de trabajo de excavación para el petrolífero energético. En este caso estamos hablando de una infraestructura totalmente deteriorada, una edad promedio de vía de 40 años, más del 30% de las vías con alerta de precaución, una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora, una capacidad portante solamente de 20 toneladas por eje. En el estado en que hoy se encuentra la vía es totalmente ineficiente poder hacer circular trenes por ahí, una muy baja densidad de carga, y básicamente lo que tenemos es un sistema no sustentable de transporte de cargas. Entre 2003 y 2015 se invirtió solo $1 millón en infraestructura que tuvo que ver con algunos pequeños mantenimientos realizados en la traza. Es decir, estamos hablando de un abandono absoluto de toda la traza. ¿Cuál es la importancia estratégica de este proyecto para el país? Básicamente tiene que ver con de todo el emprendimiento de Vaca Muerta, tiene que ver con una generación de 10.000 puestos de trabajo formal en todo el país, reducción de incidentes viales, reducción notable de los costos logísticos y operativos a través del transporte de carga, aumento de exportaciones, porque el proyecto, para que se dé una idea, apunta esencialmente a llevar hacia Vaca Muerta todos los materiales necesarios para la excavación y la construcción, y en el regreso hacia el puerto de Bahía Blanca la posibilidad de que las provincias de Río Negro y Neuquén puedan trasladar su producción hacia el puerto de Bahía, y desde ahí la exportación al resto del mundo, ¿no? Y bueno, esto que les decía, Río Negro y Neuquén, 50% de costo de transporte para los productos regionales en su traslado, generación de 10.000 puestos de trabajo y mayor competitividad gracias a la operación abierta. Hoy salió publicada la reglamentación del sistema de Open Access, que quiere decir de código abierto. ¿Qué implica? Al sistema al que estamos apuntando en el caso de trenes de carga es básicamente a que la vía esté renovada y cualquier operador, básicamente los que tienen intereses industriales, comerciales y logísticos, puedan operar esa vía con sus propios materiales rodantes. Estamos hablando, para que se dé una idea, de que en el 2013 a 2015 se invirtió $1 millón. Estamos hablando en este caso de una inversión de $800 millones a través del sistema de PPP. Como les decía al principio, y en este cuadro se resume cuál es la inversión de infraestructura pensada para ir terminando entre el 2015 y el 2019. Estamos apuntando al último año de este periodo en generar una inversión solamente en el marco de participación público-privada de $50.000 millones. Como pueden ver en el cuadro, lo que es la inversión en azul, que tiene que ver con el presupuesto nacional, se mantiene, y lo que sube en este caso es la ampliación de los créditos con organismos multilaterales, como así también los proyectos con participación público-privada. Eso es todo. Muchas gracias.